Hasta las 8 te hacemos compañía acá en Pymes en la Red. Y Moni, llegó el momento más lindo. Más lindo, el que más te gusta. El que más me gusta, exactamente, porque invitamos a empresarios, consultores, economistas. Ahora, bueno, un candidato también de una familia de la familia Berkovich. Tiene él un hermano que es de los periodistas para mí más prestigiosos que tiene Argentina. Viste que yo siempre te digo, me gusta ir por la senda del medio, lo escucho al hermano de él y lo escucho a Pani. Sí. C5N y La Nación Más. Los escucho porque me parecen dos periodistas de mucho prestigio. Bueno, él estuvo como subsecretario PYME durante la gestión de Alberto Fernández, los 4 años. También ahora es dueño de una consultora, que es consultora marca PYME, y candidato, encima de todo eso, también es candidato a legislador porteño por la lista Libre, Justa y Soberana, junto a otro gran politólogo que tiene Argentina, que es Juan Abal Medina. ¿Cómo te va? Pablo Berkovich está acá en los estudios de Radio La Red. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Cristian. Un placer estar acá. Hace mucho que quería venir, la verdad. Ahora concordamos, estamos aquí para hablar de pymes. Muy bien. Un ratito. Me encanta porque nosotros llamamos a todos los que son protagonistas del mundo PYME. Vos fuiste subsecretario PYME, conocés un poco, mucho, el entramado productivo nacional, qué necesita Argentina, cómo lo necesita. Es muy injusto ser subsecretario PYME para mí porque te vienen muchos reclamos que le pertenecen sí al Ministerio de Economía, pero no al subsecretario, y lo tiene que elevar para arriba. Es así. Te comes todos los cachetazos, sos de tener que dar la cara y de escuchar y ver qué podés hacer. Tenés poco margen de maniobra como subsecretario PYME. Pero bueno, quiero que vos nos cuentes cuál es tu visión actual del ecosistema PYME. Hay sectores donde ganaron y sectores que están muy dolidos con esta gestión de Javier Milei. Industria, comercio, que están muy retraídos, y después están sectores como economía del conocimiento, un poco campo, y después más vinculados con la energía, el oil and gas, la minería, el litio, que son sectores con una cadena PYME muy cortita, pero que son más ganadores que perdedores. Quiero que vos nos cuentes cuál es tu visión. Yo hace casi 20 años que trabajo con pymes nacionales, estuve 10 en la gestión pública, 10 en el sector privado, ahora volví desde el año pasado al sector privado con mi consultora, con Marca Pyme, y las acompañé a lo largo de diferentes coyunturas, ¿no? Yo cuando agarré justamente, como vos bien decías, la subsecretaría PYME en 2019, las pymes estaban muy mal. Las pymes estaban destruidas. A nosotros nos tocó justamente hacernos cargo de ese resurgimiento. En el medio nos cayó la pandemia. O sea, yo era subsecretario de Productividad y Desarrollo Regional PYME en un momento en donde yo vine a trabajar con la transformación digital, el diseño, la innovación, todas esas ideas. Cuando estalló la pandemia, obviamente se truncaron. Teníamos que ir a salvar a las pymes. Mira, el otro día, a raíz justamente también de la campaña, estoy recorriendo pymes de la ciudad de Buenos Aires y estuvimos en La Dolce, que es una pyme que hace todo tipo de golosinas, DRF, Villiquen, bueno, todas las golosinas que vemos en los kioscos las hace La Dolce, y nos dijo... Lo vi en tus redes sociales. Bueno, si no estaba el ATP, esa pyme cerraba. Claro. Se les prendió fuego la fábrica de Malvinas Argentinas 4 días antes de que estalle la pandemia. Nosotros les dimos, además de ese ATP, que correspondió a todas las pymes de la nación, de la Argentina, además de eso le dimos un crédito justamente para que puedan salir adelante. Bueno, eso pasó con un montón de pymes. Nosotros nos tuvimos que hacer cargo primero de hacer que resurjan de las cenizas, que pasen la pandemia, y después nos pusimos a trabajar en agendas de modernización, de mejora de procesos, de mejora de productos, y la verdad que hicimos un montón de cosas en un gobierno que tengo un montón de cosas malas para decir del gobierno de Alberto Fernández. Lamentablemente hubo una crisis política autoinfligida, totalmente autoinfligida, y después una crisis obviamente macro heredada, eso hay que decirlo también, pero la crisis política fue totalmente del frente de todos, ¿no? Bueno, en el marco de esa crisis política... Te voy a interrumpir un segundo, Pablo, porque coincido con que la gestión de Alberto Fernández fue mala, de las peorcitas. Pero hubo dos cosas que a mí me gustaron. Uno, el ATP, que es cuando vos recorres empresas pymes y el empresario pyme siempre te dice: el Estado es el socio que siempre me quita y nunca me da. Bueno, creo que fue una de las pocas veces que el Estado... Se pudo haber pensado de manera mucho más inteligente, eso es cierto, lo pudimos haber hecho muchísimo mejor todavía, pero sí, a ver, con todo lo malo que tengo para decir del tema Alberto Fernández y el gobierno del Frente de Todos y esa crisis política, también tengo que decirte, y por eso ahora con la consultora hablo con un montón de cámaras empresariales, trabajo para muchas de ellas y un montón de pymes que, bueno, reconocen el trabajo que hicimos todos en el Ministerio de Desarrollo Productivo en ese momento. Nos fuimos con más empleo industrial del que recibimos, nos fuimos con más
y mejores procesos y productos industriales. Nos fuimos con más utilización de la capacidad instalada. Realmente hicimos un laburo en el sector PYME que se reconoce, que el sector PYME, el sector industrial en general, nos reconoce, con Matías Culfas primero, con el Vasco de Mendiguren después. Pudimos hacer un montón de cosas para mejorar las exportaciones industriales, para hacer un montón de cosas que después, bueno, obviamente se truncaron también con cuestiones vinculadas a gestión comercial externa, problemas de la macro heredadas y no resueltas, digo, un montón de vuelta, cosas malas que tengo para decir, pero también hay que decir lo bueno, porque ahora lo que estamos viviendo, y yendo a la pregunta que me hiciste, es desastroso. O sea, lo que están viviendo las pymes ahora, las pymes argentinas, en su mayoría, es desastroso. Si vos te fijás, el primer año de Milei, según la UNUDI, no lo digo yo, la UNUDI hizo estudio sobre el IPI, sobre el índice de producción industrial, sobre 79 países, y el que más retrocedió, el que más cayó en producción industrial anual fue Argentina. De 79 países, el que más retrocedió fue Argentina en términos industriales. Es muy preocupante lo que está pasando y, a ver, hay, creo yo, un objetivo del gobierno en contra de la industria nacional, un objetivo del gobierno de Milei en contra de la industria nacional. Y me preocupa porque la industria, yo no soy caprichoso, yo adoro las industrias argentinas, las pymes argentinas, las recorro, hablo un montón con ellas, y no es que soy caprichoso, no es que estoy enamorado de los procesos industriales y listo, y tengo un fetiche con eso, no. Sé que la industria paga mejores salarios, sé que la industria que invierte en I+D, en investigación y desarrollo, paga aún mejores salarios, sé que las pymes que exportan pagan aún todavía mejores salarios, y yo justamente estoy para eso, estoy para que los trabajadores y las trabajadoras cobren mejores salarios, puedan, al fin de cuentas, usar esos salarios para ser más felices, ir al teatro, ir al cine, ir a comer afuera, y es lo que queremos. Por eso defendemos el trabajo y la producción, no por capricho, sino porque sabemos las consecuencias que tiene. Vos sabés que, obviamente que la industria es sobre todo la pyme, la que más retraída está, en un contexto también complejo, sí, y que le están exigiendo ser más competitivos. O sea, durante muchos años estuvo golpeada la industria nacional. No lograban ni siquiera invertir para renovar sus maquinarias. No podían ni siquiera traer maquinarias de afuera durante mucho tiempo. Y encima hoy que tienen impuestos altos, que todavía no se los bajaron, que tienen un dólar barato, le están pidiendo salir a competir con el mundo, que hace años que el mundo está hablando de competir, que la palabra competitividad está instalada en las industrias más importantes del mundo, y Argentina, la palabra competitividad empezó ahora a tratarse con más seriedad. Digo, ¿cómo desde el Estado, vos que trabajaste tanto tiempo, se puede ayudar a los empresarios, a los industriales, a ser más competitivos, a reconvertir? Hoy es un momento de reconvertir su negocio, porque si no se van a quedar en el camino, y que no pase lo que pasó en la década del 90, si querés, o lo que pasó en alguna gestión de Mauricio Macri, que se terminen muriendo pymes industriales. Después hay un montón de pymes que van creciendo porque son de otros sectores, pero las industriales, que son las que, como vos decís, hay que cuidar porque generan empleo genuino, porque generan empleo de calidad, empleo registrado en su gran mayoría. Digo, ¿cómo hacemos para cuidarlas y que no queden en el camino? Ahí hay un problema general de falta de entendimiento de la diferencia entre competitividad y productividad, que yo constantemente machaco con esa diferencia porque es tremenda, porque hablamos de la competitividad de las pymes y no hablamos de la productividad de las pymes. Yo era subsecretario de productividad en el sentido de que yo me ocupaba de que mejoren su productividad, que es todo lo que tiene la pyme para dentro de su fábrica, es decir, que mejoren su proceso industrial, que mejoren sus máquinas, que puedan comprar máquinas, que puedan mejorar temas de calidad, que puedan mejorar temas de calidad para exportar, procesos, digitalización de procesos, diseño de productos, todo lo que tiene que ver con lo que puede hacer la empresa argentina. Ahora, la competitividad no la define únicamente alta productividad. Es decir, a ver, si vos tenés una pyme y tenés niveles muy altos de productividad, muy posiblemente algo de eso se traslade a mayor competitividad. Pero no todo y no necesariamente. Exacto. Vos podés tener niveles altísimos de productividad y niveles bajos de competitividad. ¿Por qué? Porque hay factores exógenos que le pesan al empresario, que no tienen nada que ver con el empresario. El empresario me dice, vos entras a una fábrica y te dice, che, yo tengo el mismo producto que una pyme italiana, o mejor. Tengo el mismo proceso industrial, tengo la misma máquina, tengo un empleado igual de calificado, tengo las mismas certificaciones de calidad. ¿Por qué no puedo competir? Y por cargas impositivas, por cargas logísticas. Nosotros tenemos un país enorme y muy lejos, es así.
y no tiene la infraestructura que por ahí otros países tienen. No tenemos un apoyo del Estado constante como sí tienen otros países. Estamos al lado de Brasil, que el año pasado, no el anterior, sacó el plan Nova Industria. Lula sacó el plan Nova Industria, que le da una batería de recursos a sus pymes. Entonces, ¿cómo hace un empresario argentino sin apoyo del Estado para competir con un empresario brasilero o un empresario italiano con un montón de apoyo del Estado? Y está en inferioridad de condiciones. Hay una falsa competencia, una competencia desleal. Entonces, a ver, si todos los gobiernos hacen geopolítica, el otro día me crucé con un economista liberal que lo que te decía es, no, Trump no es proteccionista, Trump hace geopolítica. Y bueno, ¿que nosotros no podemos hacer geopolítica? ¿Que Argentina tiene prohibido hacer geopolítica? ¿Qué pasa con esto? Bueno, esto de desarrollar la industria obviamente no le conviene a los países centrales, no le conviene a un país desarrollado que haya otro país desarrollado más en el mundo. Y no van a querer, no es que van a venir de afuera y te van a decir, ¿sabes qué? Desarrollate. No, si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces, a ver, por eso digo de cuidar las industrias y cuidar qué industrias, ¿no? Empezar a fijarnos qué pasa con las medidas que toma el gobierno para hacerle mal directamente, muy directamente a la industria. Este decreto que sacó ayer Sturzenegger de poder importar maquinaria usada, le pega directamente al... Bueno, recién estábamos hablando, no escuché la nota porque recién llegué, pero recién estábamos hablando con Santa Fe, ¿no? Bueno, ¿qué pasa justamente con las empresas de maquinaria agrícola ahora que se va a poder importar cualquier cosa? Que de vuelta, a ver, a la industria naval también le pega, a un montón de sectores industriales y cadenas de valor, esto le pega mucho y además es muy peligroso porque, a ver, hay posibilidad de lavado de activos ahí, porque como no tenés ningún tipo de precio de referencia y podés importar una chatarra, puede venir una empresa que tiene una filial acá a nivel nacional, se importa por qué valor una chatarra, ¿cómo te controlo yo eso? Entonces te posibilita un lavado de activos. De vuelta, otro peligro más. Te entra una maquinaria agrícola con un riesgo fitosanitario enorme, porque te va a entrar una maquinaria usada que ya pasó en Brasil, ya pasó en Argentina, con cochinillas, con diferentes plagas que te pueden entrar. ¿Quién controla eso? Hay un tema acá que no se le está prestando atención a la industria, no se le está prestando atención a la generación de trabajo genuino. Perdimos el último año y pico, perdimos 250.000 puestos solamente en el empleo formal registrado. Imagínate lo que perdimos en el informal, ¿no? De nuevo, todavía no estalló la desocupación como yo creo que va a estallar con estas medidas, pero por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, que ahora de vuelta con Juan Manuel Valmedina estamos recorriendo mucho las pymes de la ciudad de Buenos Aires, 50% aumentó la desocupación el primer año de Milei. Hay que empezar a prestarle atención a lo que pasa en las grandes ciudades también con esta variable a la que no se le presta atención. Se le prestó atención a la inflación, el gobierno pudo, obviamente a cuestas de muchos sectores, de los jubilados, de los estudiantes, de los científicos, bueno, pudo bajar esa inflación. Ahora va a subir de vuelta. ¿Y qué te quedó ahí después de que nosotros podamos llegar a generar una inflación un poco más baja? Te quedó un margen de desocupación que puede ir creciendo. Ojo con esa variable que no se le está prestando atención porque, a mi parecer, va a estallar y mucho. Bien, te voy a hacer una consulta y ahora nos vamos a la ciudad. Pero cuando hablaste de ser competitivos, que son a los factores exógenos de la competitividad de la empresa industrial, no nombraste de una reforma laboral, no nombraste de baja de impuestos. Sí, impositiva sí, total, lo dije, sí. Me parece importante, es de lo más importante. De hecho. Claro, ¿cómo se hace para... el gobierno de Milei, entiendo que en este antagonismo ideológico, pone sobre la mesa esto de bajar los impuestos. Sí, no ha pasado aún. Todavía no pasó. Yo también lo estoy reclamando y muchos empresarios pymes le están pidiendo. Bajó, quitó el impuesto país, que ya tenía fecha de función. Total. Quitó las... Eso ya iba a pasar, claro, las retenciones a las economías regionales, eso se lo quitó. Le bajó las retenciones al campo y le dijo en junio te las voy a volver a poner porque necesito los dólares entre abril y mayo. Pero... Y es el mismo campo que pidió justamente la apertura de importaciones para maquinaria usada, ¿no? Y se lo dieron. Y está bien, digo, hay un objetivo. Ahí. Exacto, sí. Por eso digo, este gobierno está apuntando a lo que el mundo necesita, que es comida, alimentos, energía, oil and gas, minería y demás. Pero la cadena de producción, la cadena pyme, es muy chiquita. La industria... La cadena de valor, claro. La cadena de valor pyme es chiquita. La industria nacional está pasándola mal, el comercio está pasando mal. Pero tenés impuestos por un lado y otro lado reforma laboral. Sí.
Ahí hay algo que hacer también, ¿o no? Vos, Cris, vos vas a las industrias, vas a las fábricas, vas Sí, voy. mucho a fábricas. Sí. ¿Vos conocés un montón de empresarios que estén que se desvivan por sumar trabajadores hoy en día en esta coyuntura? Hoy no, porque estás en una economía retraída, pero Claro. sí sé que muchos empresarios, pymes, Sí. no quieren echarlos Sí. porque saben lo que significa Total. el trabajo porque son familia. Sí, total. A ver, yo estoy a favor de discutir absolutamente todo. Pero quiero que lo hagamos con estadísticas concretas. Digo, hoy en día la presión más grande que tiene una pyme pasó a ser la impositiva, Ujú. pasó a ser la logística, pasó a ser la financiera, porque también hay que decirlo, Argentina tiene una presión financiera, es decir, no tiene facilidades la pyme argentina para obtener crédito blando, con tasa subsidiada, no pasa. Nosotros movimos un poco eso, es cierto, pero no fue muy significativo el cambio. Ahora, la presión energética también, porque Es el cara. otro día fui a una pyme, me dijeron, che, pasé de pagar $4.000 de luz por mes a $14.000 de luz por mes en un año. ¿Qué pasó acá? Bueno, hay un montón de presiones que hacen a la competitividad de las empresas que están creciendo y mucho. Ujú. La presión laboral está, pero ahora, justamente con toda esta No es cuestión, prioridad. no es que es prioridad, no es la mayor presión que tienen. Y después, a ver, yo estoy recontra a favor de discutir todo, estoy a favor de discutir una reforma laboral, porque el mundo laboral cambió. Ahora, ¿qué tipo de reforma laboral vamos a generar y cuándo la vamos a generar? Yo quiero generar una reforma laboral que sirva no para poder, esto que decías vos, che, no puedo despedir a una... Yo quiero que la reforma laboral sirva para que incorporen trabajadores, Obvio. no para que los puedan echar más fácil. No, Entonces, obvio. si vamos a pensar una reforma laboral, pensemos una reforma Para laboral generar para que trabajo. se blanquee el trabajo que está en negro y además para generar muchísimos más puestos de trabajo. Eso es lo que nos piden también las pymes porteñas, digo. Las pymes porteñas nos dicen, che, el otro día fui a una pyme, yo puedo tener el doble de trabajadores. ¿Y? El tema es que no tengo el doble de trabajadores porque no me dan ningún tipo de seguridad ni constancia. Este famoso péndulo argentino que vamos de un lugar a otro. Y obviamente que la pyme dice, che, voy a apostar con un gobierno que viene, no sé, o el de Alberto Fernández, el de Cristina, el de lo que sea, el de Néstor, el que quieras que apueste por el desarrollo productivo, pero no es sostenible. Entonces, si no es sostenible, después te viene un Macri, te viene un Milei, te viene cualquier otro a decirte, che, vamos a apostar a destruir a la industria. ¿Y ese empresario qué hace con todos los trabajadores con todos los puestos de trabajo que generó? Y es difícil decirle a un empresario que apueste por ese crecimiento cuando no se le da una trazabilidad, una continuidad, una sostenibilidad de ese Y trabajo. es muy difícil entre, no sé, libertarios, del PRO, radicales, peronistas, ponerse de acuerdo en 5 puntos. Mirá, Trabajo genuino, industria nacional en estos sectores, no sé, una estabilidad macroeconómica. pero ¿qué pasó con Trump y con Kamala Harris en la campaña que tuvieron? Que hay una grieta enorme en Estados Unidos entre los demócratas y los republicanos, más que nunca. A los dos, si les preguntabas por la industria nacional, te decían, yo la quiero conservar. Eran los dos proteccionistas, los dos industrialistas, los dos iban a hacer más o menos lo mismo por su industria. Yo quiero que en el 2027 y en las elecciones que vengan después tengamos un balotaje con dos candidatos que pueden llegar a ser muy diferentes, pero que en términos industriales, en términos de desarrollo productivo, no tengan ninguna diferencia. Apuesten por el desarrollo productivo de la Argentina. Por eso hay que militar con causas verdaderas, con contenido. A ver, yo soy peronista, pertenezco a una lista peronista ahora en la Ciudad de Buenos Aires, pero nosotros queremos construir un peronismo en serio, no un peronismo de símbolos. Yo no quiero, lo digo siempre, yo no quiero debatir quién es más peronista para ver quién tiene el bigote más tupido, la campera de cuero negra más brillante. Quiero hacer peronismo en serio, que peronismo en serio es justamente apostar a la innovación, al desarrollo, a la ciencia y la tecnología aplicada en el sector industrial, justamente trabajar por esas empresas que son vector de desarrollo y que, como vos bien decías, impulsan cadenas de valor enormes con un montón de pymes en todo el territorio argentino y generar más trabajo y de más calidad. Ujú. Vamos a la ciudad que nos queda poco tiempo. Sos candidato a legislador porteño. Ujú. Tercero en la lista junto Exactamente. a Juana Valmedina. Y Caro Papaleo, que va segunda. Bien. ¿Cómo ves la ciudad? Mirá, increíblemente de la industria de la Ciudad de Buenos Aires no se habla nunca. Ujú. Nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires la mayor densidad empresarial de todo el país. Ujú. No hay mayor densidad empresarial que en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos 100.000 pymes en la Ciudad de Buenos Aires. El 10% de ellas son industriales. Si vos recorres los barrios porteños, te vas a dar cuenta que tenés en Villa Crespo laboratorios, que vas a tener en agronomía metalúrgica, que vas a tener en Barracas algunas de ciencia y tecnología, algunas bioquímicas, vas a tener juguetes en Valvanera, vas a tener equipamiento médico. O sea,
Hay de todo en toda la ciudad de Buenos Aires y nadie se preocupa por esas pymes porteñas. Y yo quiero que esas pymes porteñas sean vector de desarrollo de la ciudad de Buenos Aires y para el país. Yo he recorrido un montón de países, tuve la suerte de recorrer un montón de países y muchas de las ciudades de los grandes países del mundo son vectores de desarrollo de sus países. Vos no podés pensar a Alemania sin pensar a Frankfurt como una ciudad absolutamente industrial, o al País Vasco, a Bilbao, sin pensar justamente lo que puede hacer por España, o a Milán o a Bolonia por lo que pueden hacer por Italia. Nosotros tenemos que pensar una Buenos Aires que le sirva justamente al país, que termine con estas cuestiones del péndulo, estas cuestiones de la falta de desarrollo productivo a nivel nacional. Y la ciudad de Buenos Aires tiene todo para hacerla, todo para hacer eso. Tenés el resto de la composición, te dijiste, de 100.000 pymes, el Sí. 10% son industriales. Hay un montón de servicios, hay un montón de comercio, hay un montón de servicios, pero de vuelta, nosotros de lo que estamos hablando acá es que si en el país hay unas 50, 60.000 pymes industriales, bueno, 10.000, o sea, el 20% están en la ciudad de Buenos Aires. Es un montón, Cris. Hay un montón de pymes industriales y estuvimos 5 meses en la ciudad de Buenos Aires sin ministro de producción. ¿Vos te imaginás a Santa Fe o a Córdoba o a la provincia de Buenos Aires sin ministro de producción por 5 meses? Acá cuando se echó a García Moritán, al ex marido de Pampita, de la cartera del Ministerio de Producción, estuvimos 5 meses sin ministro de producción. Después, hace unos 20 días, un mes, asumió Hernán Lombardi. Hernán Lombardi ahora de producción no sabe nada y ahora es además candidato a legislador con los Penato, con Macri. O sea que tampoco le está dando bola a ninguna pyme porteña. Me canso de recorrer pymes porteñas y me canso de escuchar esto que me dicen: yo no tengo ningún contacto con la cartera del Ministerio de Producción o de Industria de la Ciudad de Buenos Aires. Para lo único que vienen es para molestarme con inspecciones que obviamente las pasamos, con cuestiones impositivas que obviamente las pagamos, pero no hay ningún tipo de apoyo para que exportemos, para que innovemos, para que mejoremos. No hay nada. Bien, te hago la última. Tengo dos, te las voy a hacer rápido porque tengo poco tiempo. La primera, te quiero preguntar por el tema de los trabajadores de las plataformas de... Un temón. Porque, viste, no sé, son monotributistas. Yo el otro día vi un taxista girar a la derecha, otro laburante, girar a la derecha, se llevó puesto la bicicleta, se llevó puesto al taxi, que terminó en el piso, bueno, la pasó mal. Y después, lo otro tiene que ver con la agilidad para generar negocios y comercios. En Mendoza, en Rosario, le están diciendo, bueno, vos abrís tu comercio en 24, 48 horas y después pasa el inspector. Acá en Buenos Aires primero pasa el inspector y después te habilitan. Tardan 60, 90 días. Bueno, a ver. Dos preguntas que vos lo podés trabajar desde la legislatura porteña. Es así. Uno de los proyectos que tenemos nosotros desde la legislatura porteña con Juan Manuel Valmedina es trabajar con esas economías de plataforma. Yo no estoy en contra de las economías de plataformas. De hecho, hay un montón de personas, de estas 250.000 personas que perdieron su empleo en el sector formal, que gracias a la economía de plataformas, al otro día, tengo amigos que les pasó, perdieron el laburo, al otro día se abrieron esta app, se abrieron un Uber, salieron con su auto a hacer una changa y pudieron tener algún tipo de aporte para mantener a su familia. Está bien, o sea, es algo que pasa, o sea, la política tiene que inferir o tiene que trabajar sobre lo que pasa. Ahora bien, sí, lo que tenemos que trabajar es que estas plataformas paguen los impuestos correspondientes, porque muchas están radicadas acá en la ciudad de Buenos Aires y no pagan absolutamente nada. Mirá. Y además de eso, no le dan ningún tipo de derecho a ese trabajador. A ver, si esta persona, cuando sale a hacer un Rappi porque perdió el laburo, se abre un Rappi y se fractura una gamba, ¿qué le pasa? ¿Al otro día qué hace? Al otro día... No come. Bueno, no come. No sé, qué sé yo. Bueno, eso es terrible. ¿Cómo podemos hacer nosotros, de vuelta, el peronismo, lo quieras o no, desde el 46 en adelante, luchó para que esos trabajadores que no tenían ningún tipo de derecho pasen a tenerlo? Aguinaldo, vacaciones pagas, obra social, bueno, un montón de derechos que fueron conquistados. Después eso se empezó a esfumar, ¿no? Por estas nuevas economías de plataforma. Bueno, nosotros queremos hacer que estos nuevos trabajadores sin derechos pasen a tener derechos. ¿Por qué? Porque es muy peligroso que una persona pueda trabajar y no tenga ningún tipo de derecho y no tenga ningún tipo de barrera de lo que le pueda llegar a pasar en su vida cotidiana. Tenemos que trabajar justamente para obtener derechos. Y con la otra pregunta que me haces es simplificación productiva. Eso es un trabajo de simplificación productiva, es un trabajo de simplificación impositiva, es un trabajo de simplificación que, a ver, vos también lo sabés muy bien. El mayor problema que tienen las pymes de la ciudad de Buenos Aires, y te diría que la mayoría de las pymes del país,
es que tienen un montón de impuestos, un montón de papeles para llenar y que no están simplificados y que podrían... Trámites que por ahí llevan 2 semanas, 3 semanas, pueden llevar un día. Trámites que son que tardan por ahí 2-3 semanas, puede llevarse un día. Y además de eso, hay trámites que están absolutamente solapados. Claro. Esto lo estoy viendo yo ahora mismo. Digo, yo siempre me dediqué a temas de productividad y temas de cómo mejorar esa productividad. Pero lo que me están diciendo ahora es... Por lo menos yo pensé que este gobierno me iba a simplificar tema de impuestos y me iba a bajar impuestos. Nada de eso. O sea, me la están haciendo totalmente difícil y no me están dando ninguna facilidad que yo pensé que este gobierno me iba a dar. Bien. Pablo, muchísimas gracias por venir. Nos quedó corto el tiempo. Por favor, hablar con vos mucho tiempo más. Sí, cuando quieran. Vas a ser siempre bienvenido. Siempre que hablemos de pymes, con mucha honestidad intelectual. Total. Y con respeto. Fue Pablo Berkovich, ex subsecretario PYME de la Nación y también candidato a legislador porteño por la lista Libre, Justa y Soberana junto a Juan Abal Medina.